Tlatelolco y Tenochtitlan, dos pequeñas ciudades en extensión pero grandes en simbolismo. Pues si comparamos la superficie antigua de ambas con las dimensiones actuales de la Ciudad de México, estas ocuparían 20 kilómetros cuadrados de extensión aproximadamente. Esta rivalidad entre parientes está envuelta en mitos, intrigas, luchas de poder y contradicciones. Este conflicto probablemente inició casi desde el origen de ambos grupos, siendo imperativo hacer una distinción entre ambos, pues como hemos referido, en muchas ocasiones es errado decirles aztecas, ya que incluso hasta los españoles en sus crónicas les decían mexicanos, siendo por ello que aquí debemos referirlos como mexicas tenochcas y mexicas tlatelolcas. Ahora, ¿dónde podemos encontrar los primeros antecedentes de su rivalidad? Como pueblos los encontramos diferenciados principalmente en un mito y en aspectos prácticos. En cuanto al mito principal, se ha llegado a referir que una vez que los aztecas salieron de Aztlán, comenzaron a migrar en busca del lugar prometido. Y en ese trayecto un personaje llamado Huitzitón, a quien llegan a referir como la divinidad Huitzilopochtli, o por lo menos uno de sus sacerdotes, diferenció a ambos grupos mediante la entrega de dos bultos sagrados. A unos les dio una piedra fina verde, y a otros 2 palos, dándose así su distinción, siendo los guardianes de la piedra verde más adelante llamados tlatelolcas, mientras que los de los palos serían los tenochcas. La entrega de estos dos objetos a cada grupo tiene varios simbolismos. La piedra verde se ha interpretado estar vinculada al comercio, ya que estas piedras eran de los objetos más valiosos de esa época y por ende más comerciables, enfocándose los tlatelolcas más en el comercio según ese bulto sagrado, mientras que los palos, al parecer inútiles en un vistazo, se relacionan con la creación del fuego, la guerra y la política. También el Chachíhuitl se asociaba a la luna, mientras que los palos de fuego al sol. Así, ambos objetos pueden ser complementarios, pero a la vez opuestos. Pero teorías refieren que quitando la belleza de ese mito, debajo se puede apreciar una competencia, pues ninguno sabía qué tenía cada bulto, estando a gusto en un principio los tlatelolcas con la piedra. Pero al ver que los palos podían producir fuego, quisieron quedarse con ellos. Y al contrario, los tenochcas deseaban la piedra verde, la cual a futuro tomarían por la fuerza, como narraremos en otro video. Así, ambos querían tener los dos bultos, empezando sus choques desde ese mito. Cuestiones menos míticas también refieren discrepancias sobre si eran el mismo grupo desde su origen o no. Por ejemplo, se plantea la teoría de que los futuros tlatelolcas salieron de la cueva de Chicomostoc, mientras que los futuros tenochcas salieron de Aztlán, pasando después por Chicomostoc, siendo que en algún momento de la migración ambos grupos se encontraron y se fusionaron. Otra hipótesis refiere que todos salieron de Aztlán, pero en un momento dado Huitzilopochtli ordenó su separación, dándoles así también el nombre de mexicas. Y otra teoría refiere que su división se dio ya estando en el Valle del Anáhuac en 3 posibles momentos. El primero sería cuando estuvieron en Chapultepec. Varias fuentes refieren que al pasar algunos años en ese lugar, seguramente debido a que había un manantial de agua potable, fueron atacados por una coalición de otros grupos del valle que no les agradó la llegada de los ahora llamados mexicas. Este ataque provocó su dispersión, siendo que un grupo de mexicas, los futuros tenochcas, como consta en la tira de la migración, se volvieron tributarios de Culhuacán, mientras que el otro grupo, los futuros tlatelolcas, se sometieron al señorío tecpaneca de Azcapotzalco. El segundo momento en que pudo darse la división de ambos grupos se entiende simplemente en el lugar donde todos los conocemos que vivían, literalmente pegados unos con los otros en el islote que todos conocemos como la Gran Tenochtitlan. La evidencia no solo en el caso de estos dos, sino de los demás grupos que llegaron al valle, ha revelado que mucho tiempo atrás grupos previos ya habitaban muchos lugares que fueron ocupados por los grupos migrantes, siendo el islote uno de ellos. Ahora, ¿quién de estos dos grupos llegó primero a ese islote?
también es punto de controversia, pues unos refieren que llegaron primero los tlatelolcas y otros los tenochcas, los cuales embellecen el suceso de su llegada al islote con la llegada del águila. Pero nuevamente, siendo más prácticos, debemos entender que en ese momento preciso la potencia militar en ascenso, y que a final de cuentas los recibió a ambos bajo su dominio, fueron los tecpanecas. Así tenochcas y tlatelolcas debían obediencia a Azcapotzalco. Así, si llegaron a ese islote, seguramente fue el lugar que estos les asignaron para vivir. Lo cual explicaría por qué ambos, a pesar de ser parientes, pero rivales al fin, estaban viviendo uno al lado del otro. Cercanía que, políticamente entendida, convenía a Azcapotzalco. Pues por ser grupos con un origen común, sería lógico agruparlos juntos y tenerlos plenamente ubicados. Además de que los tecpanecas, sabedores de sus diferencias, los colocaran juntos, pues con ello estarían autolimitándose y peleándose entre ellos, sumándose el factor de que estaban rodeados por el agua, con pocos accesos a tierra firme. Agua que los rodeaba, que se probó fue una desventaja táctica más de 100 años después, y que les jugó en contra. Pues precisamente los españoles y aliados tomaron el control del agua y de las pocas calzadas que conectaban ambas ciudades con tierra firme, asfixiándolas por la falta de agua potable, recursos y comida. Así, si Tesozómoc los puso ahí, sin saberlo, le facilitó a Cortés la sumisión de ambos grupos. Y el tercer posible momento de su división pudo darse cuando llegaron al islote. Pues también se ha referido que cuando estos llegaron, los tlatelolcas no estuvieron de acuerdo en la forma de dividir el asentamiento en 4 partes. Esa discusión provocó que los tlatelolcas se separaran y se fueran a la parte norte del islote, quedando en definitiva 4 parcialidades para los tenochcas y una para los tlatelolcas. Ahora, otro factor que no abona a saber la verdad histórica entre ambos grupos, y que en cambio provoca la existencia de más versiones controvertidas, lo tenemos en el propio ascenso de los mexicas tenochcas en el poder del valle, gracias a que sometieron a sus otrora señores tecpanecas. Este ascenso al poder tiene un marcado mensaje de parte de los mexicas tenochcas de reescribir su propia historia, actitud encabezada por el ganador y nuevo tlatoani Izcoatl, quien también ahora encabezaba la recién formada Triple Alianza. Al lado de Izcoatl estuvieron algunos de los personajes más conocidos de la historia prehispánica. El últimamente muy afamado Cihuacóatl llamado Tlacaele, Moctezuma Ilhuicamina, quien sería el siguiente tlatoani después de Izcoatl, y obviamente el llamado por muchos Rey Poeta, Nezahualcóyotl. Todos estos personajes y obviamente sus ejércitos acabaron con el dominio tecpaneca en el valle. Pero salidos victoriosos hubo quema de códices de su parte, no solo de códices de los vencidos tecpanecas y de sus aliados, sino de códices de los propios mexicas, justificando su quema de la siguiente forma. Se guardaba su historia, pero entonces fue quemada. Los señores mexicas dijeron: no conviene que toda la gente conozca las pinturas. Los que están sujetos se echarán a perder y andará torcida la tierra, porque allí se guarda mucha mentira, y muchos en ella han sido tenidos por dioses. Como dice el dicho, la historia la escriben los ganadores, y en este momento se da la reconstrucción de la historia tenochca. La cual comienza a ir en contra de sus parientes tlatelolcas, siendo que en este momento se empiezan a vislumbrar cuestiones que ni siquiera necesitan palabras, pero que indirectamente prueban cómo se empiezan a dar nuevas formas entre estos dos grupos. Por ejemplo, la flamante Triple Alianza fue conformada por Tenochtitlan a la cabeza, Texcoco por la gran influencia de Nezahualcóyotl y Tlacopan, un grupo tecpaneca. Pero los que brillaron por su ausencia en esa Triple Alianza oficial fueron los tlatelolcas, a pesar de tener un origen mexica común y de estar pegados geográficamente con los tenochcas. Así, continuando con la reestructuración de la historia encabezada por Izcoatl, se puede ver que los mexicas empiezan a eclipsar en el papel a los tlatelolcas.
Y esta reinvención de la historia nos da un dato final más en este video, para entender el difícil contexto entre Tenochcas y Tlatelolcas. Pues como dijimos en el video que habla de los tlatoanis mexicas, existe la duda de cuál era el origen del primer tlatoani mexica llamado Camapixtli. Quienes reconocen la reinvención de la historia de Ixcoatl refieren que una de las cosas que buscó fue darle un origen a Camapixtli, y por ende a todos los mexicas tenochcas, vinculándolos con Culhuacán y el supuesto pasado que estos tenían con el linaje de la toltequidad, eliminando un posible origen de Camapixtli como Chichimecatecpaneca. Sin embargo, los tlatelolcas no se les veía problema con sus ligámenes tecpanecas. Ligámenes tecpanecas que también estaban vinculados de una u otra forma con los primeros 3 tlatoanis tenochcas: a Camapixtli, si es que tuvo un origen tecpaneca; Huitzilihuitl, a quien Tezozomoc, el gran rival de los tenochcas, le dio una de sus hijas, y de la cual nació el tercer tlatoani y nieto del señor de Azcapotzalco, llamado Chimalpopoca. Así les gustara o no, hasta ese momento tlatelolcas y tenochcas estaban relacionados con Azcapotzalco, pues se llega a referir que el primer tlatoani tlatelolca fue hijo de Tezozomoc. Pero todo esto cambiaría a partir de la Guerra Tecpaneca, siendo que sus diferencias irían acrecentándose, como lo referiremos en el siguiente video de la serie.